Hermanos, hermanas, buenos días. Muchas gracias por la interpretación de la música especial. Muchas gracias también por el arreglo floral de esas flores amarillas que ustedes tienen al frente. Y obviamente un agradecimiento especial por su esfuerzo en relación a estar presente aquí este día sábado. Así que muchas gracias por su presencia. El señor Víctor Kubik recordó este día de acción de gracias que fue el jueves 24 de noviembre de este año 2022, una frase de un personaje de los Estados Unidos de nombre Lou Gehrig. Y dice el señor Kubik que Lou Gehrig dijo: soy el hombre más afortunado del mundo. Cuando el señor Gehrig estaba padeciendo una enfermedad, creo que es algo de artritis y tiene que ver con los músculos, un impedimento para poderlos mover, pero el señor Gehrig tenía esta enfermedad y dijo: soy el hombre más afortunado del mundo. Y como ustedes saben, el nombre de esa enfermedad quedó de esa manera. Entonces, algunas personas padecen la misma enfermedad que le detectaron a Lou Gehrig. Pero el señor Víctor Kubik hacía referencia a esto en relación a las personas que ha tenido la oportunidad de conocer y que ha conocido a través de la iglesia. Y entonces decía que el señor Gehrig decía también: soy el hombre más afortunado del mundo por las personas que ha tenido la oportunidad de compartir. Es un hecho que estas personas a través del tiempo, y nosotros, ustedes y yo, hemos tenido la experiencia en compartir con personas que para algún momento pueden ser una bendición o bien una lección. Como ustedes saben, y el señor Kubik está haciendo referencia, en los Estados Unidos, cada año, el cuarto jueves del mes de noviembre, se estableció el Día de Acción de Gracias. Y en los Estados Unidos es una celebración muy, ¿qué le dijera yo? Valga la redundancia, muy celebrada. Se reúnen todas las familias, son los días del año en que algunas personas viajan de un estado lejano hasta otro para poder reunirse con la familia y estar en esa noche del Día de Acción de Gracias. Que como nos hemos enterado, pues es una cena compartida con abundante comida y bebida. Pero más que todo, el énfasis en los Estados Unidos está en la relación familiar. Y también para ellos, según mencionan, es la oportunidad para reflexionar sobre la vida misma y más que todo agradecer por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Y esta celebración ha quedado establecida y, como digo, es de las más celebradas en los Estados Unidos. En los últimos años, ustedes saben, en Guatemala, también de alguna manera algunas personas, pues incluso sin conocer su significado y lo que implica, hacen una celebración del Día de Gracias porque les llama la atención comer pavo, puré de papas, arándanos y no sé qué otras cosas son especiales. Pero la historia de este día nos cuenta que en el año de 1620 llegaron de Europa unos peregrinos, que así les llamaron, y venían en una nave que se llamaba Mayflower. Ese año, estas personas que venían de Europa, obviamente a través de todo el recorrido en barco, se habían terminado las provisiones que traían y llegaron a esa tierra y ahí tuvieron muchas dificultades para alimentarse en ese año que recién llegaron. Pero a la primavera siguiente, los nativos de la región les enseñaron a estos peregrinos a sembrar maíz y otros cultivos autóctonos, de tal manera que para el otoño de 1621 estas personas tuvieron abundantes cosechas, gracias a la enseñanza de los nativos en relación a lo que tenían que sembrar. Estos peregrinos se dieron a la tarea de alguna manera hacer una celebración y organizaron un banquete para agradecer primero a Dios y después a los nativos
en relación al año anterior, que habían tenido serios problemas para alimentarse y ahora tenían una cosecha abundante y decidieron agradecerle a Dios y a los nativos por las bendiciones recibidas, más que todo por la cosecha. En el año de 1841 se oficializa esa celebración del Día de Acción de Gracias. O sea que desde 1841 en los Estados Unidos se hace esa celebración del Día de Acción de Gracias. Si ustedes se ponen a pensar, normalmente el ser humano o los seres humanos o nosotros no somos agradecidos. Es decir, no siempre agradecemos lo que tenemos ni las bendiciones recibidas. Todos conocemos la historia sobre los 10 leprosos y quiero que la repasemos para hacer énfasis en que nosotros no somos agradecidos. Busquemos por favor en la Biblia, en el libro de Lucas, Lucas 17. Dije Lucas 17, en relación al agradecimiento de estas personas que padecían de lepra. Lucas 17 y voy a empezar a leer en el versículo 11. Repito, Lucas 17, empezando a leer en el versículo 11. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Se hace énfasis en que esta persona era samaritana. Y el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que quiero enfatizar en esta cita que hemos leído es que fueron 10 personas las que fueron sanadas de su enfermedad. Y solo uno, según la Escritura, regresó para dar gracias. Y entonces quiere decir que el ser humano, en términos generales, no es agradecido. Y es que piensen ustedes qué tan agradecido puede estar alguien si es curado de una enfermedad tan horrible como la lepra. A veces, con que nos hayan de alguna manera sanado a través de Dios de la pandemia del COVID, nos sentimos agradecidos. Imagínense ser sanados de una lepra. Pero como insisto, el ser humano en términos generales no es agradecido. Pero si estamos dentro de la iglesia, si somos personas cristianas, si estamos siguiendo los caminos de Dios, debemos aprender a ser agradecidos. En la iglesia tenemos un ejemplo. Y ser agradecidos, estoy hablando no en las condiciones más favorables, ser agradecidos cuando estamos en dificultades. Y voy al ejemplo de doña Elena Ramos. Todos nosotros tenemos y hemos tenido desde muchos días atrás, que cada día por la mañana recibimos un mensaje de doña Elena. Y ella todos los días agradece en su estado de salud. Agradece, bendice y lucha contra su padecimiento. Es decir, no está en las mejores condiciones, pero agradece, bendice y lucha contra su padecimiento. Ella es una persona agradecida, probablemente porque lo aprendió dentro de la iglesia, y todos necesitamos aprender. Leí en un pequeño folleto el siguiente pensamiento que lo quiero compartir con ustedes, y dice, la vida es, resume lo que es la vida, y dice, la vida es el milagro de existir, la vida es las ganas de sonreír, la vida es la paciencia para esperar, y la vida es la fuerza para resistir y la humildad para agradecer.
Y de esos dos términos es que yo quiero que hablemos o que compartamos en esta mañana. La fuerza para resistir y la humildad para agradecer. Vamos a hablar entonces de agradecimiento y resiliencia. De eso es que vamos a hablar en esta mañana. Y realmente la mejor forma o la mejor manera que tenemos nosotros de agradecerle a Dios es a través de la oración. Ustedes se han percatado, cada vez que se da aquí la oración de apertura, se agradece y se solicitan algunas cosas y se hacen otros anuncios. Pero la oración es el ejemplo clásico que podemos tener todos y cada uno de nosotros para agradecer. Pero ¿de qué forma y de qué manera? Jesús nos dejó en la Biblia una oración modelo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Quiero que vayamos a esa oración y la vamos a leer, pero no para que sea repetida todas las veces. Esa oración aparece en Mateo 6, por favor. Vamos a Mateo 6. Y de Mateo 6 vamos a empezar a leer en el versículo 5. Y son las instrucciones antes de la oración. Y dice Mateo 6 en el versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, es otra instrucción, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No nos hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es como tenemos registrada nosotros esta oración del Padre Nuestro en la Biblia. Pero en esta oportunidad, y es la que yo conocía y he conocido, pero tuve acceso a esta misma oración del Padre Nuestro, pero en el arameo original. Y fíjense que cambia sustancialmente, y se lo quiero compartir con ustedes, cómo es la oración original en arameo. Y es lo que decía ahí, de esta oración se derivó, de esta que voy a leerles, de esta oración, se derivó la versión actual del Padre Nuestro. Está escrita en arameo, en una piedra blanca de mármol en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en la forma en que era invocada por Jesús. El arameo fue un idioma originario de la Alta Mesopotamia y era la lengua usada por los pueblos de la región. Jesús siempre hablaba al pueblo en arameo. La traducción del arameo al español, sin la interferencia de la iglesia, nos muestra cuán bella, profunda y verdadera es esta oración de Jesús. Y empieza de la siguiente manera. Fíjense que traté de comparar esta oración del arameo original del Padre Nuestro con la que les leí anteriormente. Y es cierto que tiene similitudes y en el fondo prácticamente podíamos afirmar que dice lo mismo. Pero hay mucha diferencia y se las leo de la siguiente manera, que es la que está en el Monte de los Olivos en una piedra de mármol. Y dice: haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas.
que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comodidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Y termina. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Así sea. Como se pueden dar cuenta, es, por decirles de alguna manera, mucho más bella la oración traducida del arameo al español y no como la encontramos en la Biblia. Este sábado, como les dije al principio, el tema, el tema, la enseñanza, la lección es sobre el agradecimiento, porque de hecho no somos lo suficientemente agradecidos. ¿Agradecidos en qué sentido? Bueno, reconocer el milagro de la vida. Ese ya es un gran agradecimiento. Y luego aceptar los desafíos con buen ánimo. No desesperarnos nosotros, porque aunque oramos pidiendo algo, por ejemplo la salud, no la recuperamos. Entonces, no desesperarnos, ser pacientes, porque como ustedes saben, en el libro de Eclesiastés dice el predicador que todo tiene su tiempo. Entonces, lo que quiero yo en esta mañana es fortalecer su estado de ánimo para superar los retos, fortalecer su estado de ánimo para superar los retos, pero también tener y aprender la humildad suficiente para agradecer a Dios y no creer que es por nuestra misma capacidad que estamos logrando salir de las situaciones complicadas que eventualmente tenemos. Pues, lo opuesto al agradecimiento, lo contrario al agradecimiento es el orgullo y la vanidad. Y eventualmente nosotros somos orgullosos y vanidosos y no reconocemos la mano de Dios en las dificultades que hemos podido superar. Porque creemos que somos capaces por nosotros mismos. Como bien mencionó Carlos en el sermoncillo, la historia de Lucifer. Y eso fue lo que ocurrió. Se creyó en determinado momento más grande que su creador. Es decir, yo puedo hacer todas esas cosas. Fue el pensamiento de Lucero y trajo a muchos ángeles con él. O sea, todos de estos ángeles que él convenció estuvieron de acuerdo en que podían derrocar a Dios y ser más grandes que él. Fíjense que en nuestra vida diaria, no existen casualidades. A veces decimos, fue por casualidad que me pasó esto, fue por casualidad que ocurrió lo otro. En nuestra vida como cristianos no existen casualidades. Lo que existen son causalidades, causas que provocan un resultado, causas que provocan un hecho. No es casualidad, es una causa que nos lleva a provocar un hecho. Cada una de las personas que hemos conocido dentro de la iglesia, estoy hablando del pasado, usted y yo hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas que estuvieron compartiendo con nosotros dentro de la iglesia. Por eso digo que cada una de las personas que hemos conocido dentro de la iglesia tuvieron o tienen un propósito para nuestro crecimiento espiritual. Toda persona tiene un propósito para nuestro crecimiento espiritual, aun cuando en ocasiones no lo percibimos, pero tienen para usted o para mí, estas personas que conocimos en el pasado, una bendición o una lección para nosotros. Y por ello implica tener el agradecimiento de nuestra parte, porque gracias a su convivencia, gracias a su socialización con nosotros, hoy somos mejores personas. Probablemente no tenemos la capacidad de reconocer
que esas personas influyeron en nosotros y que hoy somos mejores personas que lo que éramos en el pasado. Y eso es vivir con gratitud, y por ello tenemos que ser agradecidos hacia esas personas, porque implica tener la capacidad de valorar su compañía. En el pasado teníamos que valorar su compañía. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a reconocer en dichas personas sus virtudes sobre sus defectos. Así que revisemos las personas que hemos conocido y démonos cuenta que influyeron en gran manera para que nosotros hoy seamos unas mejores personas. Pero necesitamos valorar sus virtudes y no hacerle caso a sus defectos. Implica ello que tuvimos que abrir todos nuestros sentidos físicos y encontrar en las cosas más sencillas de esas personas una enseñanza, que la vida es eso, la experiencia es una enseñanza, porque como ocurre en la vida diaria, necesitamos encontrarle sentido. Necesitamos encontrarle sentido al dolor. Necesitamos encontrarle sentido al sufrimiento en las épocas adversas y agradecer por esos problemas o por esas circunstancias que en determinado momento tuvimos que encontrar y hacerles frente. Porque para nosotros, si tenemos un dolor y un sufrimiento, no tiene un sentido, no tiene un propósito, porque no es fácil agradecer en tiempos difíciles y en tiempos complicados. Quiero que vayamos a la Biblia de nuevo, busquemos 2 de Timoteo 1:7. Repito, 2 de Timoteo 1:7. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pásense al 2 de Timoteo 2, 3 y 5. Repito, 2 de Timoteo 2, versículos del 3 al 5. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El énfasis está en que nosotros debemos de tener el poder que nos da el Espíritu Santo. Y entonces, quiero mencionar algunas personas que yo conocí, probablemente algunos de ustedes conocieron, y que aprendimos muchas lecciones de parte de ellas. Es seguro que ustedes no conocieron a todos los que voy a mencionar, pero yo sí tuve la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos. Y tendría que estar agradecido al hacer una reflexión, el haber conocido, por ejemplo, a Patricio Ortiz. Patricio Ortiz, un líder estudiantil, estudiante de la Universidad de Derecho, estudiaba Patricio y era un líder. Y Patricio Ortiz compartió tiempo con nosotros. Probablemente ustedes no lo recuerdan, pero es un hecho que Patricio tiene que haber influido para mí en ser una mejor persona. De igual manera, Tomás Agbol, también tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él. O qué decir de José Manuel Viamonte. También aprendí algo de José Manuel Viamonte. Héctor Pérez Vélez, un joven desde mi perspectiva, que también creció dentro de la iglesia y yo tuve la oportunidad de compartir con él. Y de ese compartimiento yo debo haber tomado enseñanzas de Héctor Pérez y ser mejor persona. ¿Y qué decir de alguien como René López? Que probablemente a él sí lo ubican la mayoría de ustedes. René López, ¿qué les dijera yo? Un gran ejemplo de una persona cristiana que seguía los caminos de Dios. Así que yo debo haber aprendido mucho de René López y también de Mauricio Pinto o Sergio Mota. Y como dice la escritura de Hebreos, faltaría tiempo y espacio para nombrarlos a todos, pero solo les quiero transmitir para que ustedes en su pensamiento se transporten al pasado y recuerden esas personas con las que compartimos y que aprendimos de ellas. Eso es ser agradecidos
con la convivencia que tuvimos con ellas. Porque eventualmente, ¿quién de nosotros agradece, por ejemplo, cuando sale el sol? En lo personal, me encanta mucho, cuando voy a la playa, ir a ver salir el sol. Y también me gusta verlo cuando se pone. Pero, ¿quién de nosotros se preocupa porque salga el sol de mañana? Lo damos por sentado, es automático. A las 6 o 6:15 y otras veces más temprano, 5:30, pero damos por hecho que el sol va a salir. Y no pedimos en oración, Señor, que el sol salga mañana. Porque creemos y estamos convencidos, porque en estos 40, 50 o 60 años, todos los días ha salido el sol. De igual manera que cuando nos acostamos, damos por hecho que al otro día vamos a despertar. Incluso ponemos el despertador para que nos despierte. Y ni siquiera pensamos, ¿y si no despierto? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, Richard Beymore y Carlos Zamboni no despertaron? Se acostaron un día en la tarde, noche, y al día siguiente ni Richard ni Carlos Zamboni despertaron. Entonces, ¿qué nos garantiza o qué le garantiza a usted y a mí que hoy que nos acostemos en la noche vamos a despertar mañana, al igual que va a salir el sol? Nada, nada nos lo garantiza. Debemos entonces reflexionar y pensar. Claro, cuando despertamos agradecemos, pero realmente en la noche no pensamos, ¿y si no despierto mañana? ¿Y qué puede ocurrir? Y estas dos personas, Richard Beymore y Carlos Zamboni, no despertaron. Igual, nosotros nos puede ocurrir de esa manera. Entonces, si hablamos de la gratitud, déjenme decirles que la gratitud es un sentimiento y una actitud, un sentimiento y una actitud que nos ayuda a reconocer nuestras bendiciones. La gratitud es un sentimiento que nos ayuda a reconocer nuestras bendiciones. Y habría una lista larga, pero yo les quiero mencionar, por ejemplo, poder comer. Poder comer es una bendición. Tener que comer es una bendición. Tener dinero para comprar qué comer es una bendición. Y por eso es que debiéramos dar gracias cada vez antes de consumir los alimentos. Pero lo damos por sentado. Hay desayuno, hay almuerzo y hay cena. Pero ese poder comer es una bendición. Poder expresarnos, lo que estoy haciendo yo aquí enfrente de ustedes, eso es una bendición. Poder expresarnos de igual manera como usted se puede expresar con sus semejantes, con su prójimo, pero no lo valoramos, no le damos la importancia que tiene. Hay personas que no pueden articular palabras, mudas se llama en la sociedad, porque no tienen el don del habla. Usted y yo lo tenemos. Esa es una bendición. Tener la capacidad de comunicarnos, como yo estoy tratando de comunicarme con ustedes, esa es una bendición. Tener un hogar, esa es una bendición. Pero como ya sabemos que ahí está nuestra casa, que cuando salimos del trabajo vamos ahí, probablemente algunos agradecen cuando van en el camino, gracias porque voy para mi casa, donde tiene una familia, y tener una familia es una bendición, porque le permite a usted dar y recibir afecto. Y eso es una bendición. Es más, es una gran bendición el poder dar y recibir afecto. Tiene personas ustedes a las cuales usted le da su cariño y de igual manera recibe el cariño de estas personas. Y esa es una bendición que tenemos que agradecer. Ser agradecido es descubrir las lecciones escondidas en los momentos de pérdidas de seres físicos de nuestro entorno. Ser agradecido es ver las lecciones escondidas en el dolor, en la angustia, porque lograr la calma después de la angustia es una bendición. Necesitamos entonces lograr la calma y la tranquilidad para ser resilientes, esto es decir, más fuertes emocionalmente.
Quien logra vivir estas experiencias de sufrimiento, repito, quien logra vivir estas experiencias de sufrimiento con actitud agradecida, le es más fácil sanar sus heridas emocionales. Pero vean que es una paradoja, porque para ser agradecidos, nosotros eventualmente a veces hemos tenido que tener complicaciones. ¿Quién de nosotros, si hace una oración, pide, Señor, que me dé una gran enfermedad mañana para poderte agradecer y salir de esa gran enfermedad? Ninguno de nosotros pide eso. O quien dice, Señor, que cuando regrese al trabajo me digan que estoy despedido para poderte agradecer cuando consiga un nuevo trabajo. Es mejor agradecer por lo que tenemos en este momento, porque no sabemos cómo se va a presentar el futuro. Pero las personas que entienden, que comprenden y que encuentran el agradecimiento dentro de la angustia, les es más fácil sanar emocionalmente y avanzar en esta aventura llamada vida sin amarguras y sin resentimientos, sino que por el contrario, agradecidos. Hay personas amargadas por los padres que tuvieron, hay personas amargadas por la familia que tienen, hay personas que tienen resentimientos porque creen que la sociedad no les ha dado lo que ellos se merecen. Pero ¿quién de nosotros merece algo por sí mismo? En realidad, ninguno. Es como menciono yo, ¿quién de nosotros merece estar en la Pascua? En realidad, ninguno, pero por la misericordia de Dios estamos en ello. Por eso digo, todo lo contrario, valorando la enseñanza recibida y saliendo airosos de la prueba, reconociendo la riqueza que implican toda experiencia, por amarga que pueda ser. Yo siempre digo que toda experiencia que se puede contar es una buena experiencia, aunque no haya sido tan satisfactoria. Pero si usted la puede contar, es una buena experiencia. Tuve que haber aprendido una lección. El problema es cuando esa experiencia ya no la puede contar. Esa sí es una amarga experiencia y debemos nosotros de reconocerla. El cristiano, en términos generales, está involucrado o estamos involucrados en una lucha. Y por eso es que en el libro de Josué se le pide a Josué y al igual a nosotros que seamos valientes. Busquemos por favor el libro de Josué. Josué 1. Josué 1, versículos 6 y 7. Repito, Josué 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí mismo pásense al versículo 9 y repite. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa es que Dios va a estar con nosotros independientemente de nuestras circunstancias, es decir, en las buenas y en las malas en ese sentido. Cuando aprendemos a observar desde la gratitud, nos damos cuenta que si bien la vida no siempre nos concede todo lo que queremos, la vida no nos concede todo lo que soñamos, obviamente la vida no nos concede todo lo que deseamos o queremos, pero sí tenemos que agradecer que nos da lo que necesitamos para vivir y en alguna forma reconstruir nuestra vida desde la perspectiva del agradecimiento. Aún en circunstancias difíciles, nosotros debemos de ser agradecidos. Dicho de otra manera, el ser agradecido nos permite sanar nuestras heridas emocionales y transformarnos
física, mental y espiritualmente, elevando nuestra autoestima como seres humanos. Al cambiar nuestro enfoque, al cambiar nuestra manera de visualizar los retos, al cambiar nuestra manera de ver los desafíos, los sufrimientos y los problemas que la vida nos presenta, también cambiará la manera como socializamos con nuestro prójimo. Quizá, entendiendo esto del agradecimiento, ahora podemos, en la relación que tenemos dentro de la iglesia con los demás hermanos, quizás pueda ser más empática. Es decir, entendemos más el sufrimiento de las personas. Entendemos que si estuviéramos en su lugar, ¿qué cosa sería para nosotros el agradecimiento? Tal vez en esa relación con los hermanos, aprendiendo del agradecimiento, ahora son más compasivos. Y sobre todo, somos más pacientes. Porque si alguna característica tenemos los seres humanos, ser impacientes. Pero si aprendemos a ser agradecidos, probablemente vamos a ser más pacientes con el entorno en el que nos desenvolvemos. Nos permitirá ser agradecidos, vernos como una obra de arte que está en proceso de perfeccionamiento, hechos por el Supremo Alfarero, para alcanzar la plenitud de Jesucristo, que de hecho sabemos que en esta vida física no la vamos a llegar a alcanzar, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y estamos dentro de eso. Y para ello necesitamos aprender a ser agradecidos. De hecho, el mejor ejemplo de gratitud y resiliencia es el patriarca Job, como ustedes lo saben. El patriarca Job, con todo su sufrimiento, dejó escritas unas palabras que quiero que las leamos para nuestra enseñanza. Busquemos el libro de Job. Job 2, versículos 9 y 10. Repito, libro de Job, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y usted y yo conocemos toda la historia de este patriarca, un varón íntegro, con valores éticos y morales, y que por serie de circunstancias se vio angustiado en gran manera. Conocemos la historia, pero él es un ejemplo de gratitud, aún en las dificultades. Como todo hábito, la gratitud se va perfeccionando con el tiempo y la práctica, porque como digo, la gratitud no es inherente al ser humano, pero con el tiempo y la práctica vamos aprendiendo a ser agradecidos. Un buen inicio, un consejo, una sugerencia es que al terminar el día de trabajo, de actividad, se tome un tiempo para reflexionar, 5, 10, 15 minutos, lo que usted quiera al final del día, para valorar las bendiciones o las lecciones recibidas durante ese día. Y pensando en esas bendiciones o lecciones recibidas, hacer una pequeña oración de agradecimiento al final del día. Tómese un tiempo, tal vez cuando va en su vehículo para su casa, ¿qué bendición recibí? ¿Qué bendición tuve yo este día? ¿O qué lección aprendí? Y concluir con una pequeña oración de agradecimiento. Y de esa manera nos vamos nosotros perfeccionando en lo que tiene que ver con el agradecimiento. Y vamos a ser agradecidos por muchas cosas que eventualmente dábamos por hecho. Del agradecimiento se puede llegar a lo que se conoce como resiliencia. Y resiliencia, dicen los expertos, es la capacidad de resistir y afrontar las adversidades. Capacidad de resistir y afrontar las adversidades. La habilidad de sobreponerse a los retos, a los desafíos, a las dificultades y problemas, y tener la capacidad de desarrollar una vida plena,
Una vida plena, no con amargura, sino todo lo contrario, con optimismo. La resiliencia es un concepto dinámico que nos ayuda a recuperarnos de los desafíos que amenazan nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad mental, física e incluso espiritual. Si tenemos ese concepto en nuestra vida de agradecimiento, nos lleva a poder superar las dificultades y estar de mejor manera, porque comprendemos que estamos librando una batalla épica, y por eso es que en la Biblia se habla mucho de vencer en ese sentido. Si nosotros aprendemos a ser agradecidos, vamos a tener una mejor resistencia a los problemas y vamos a tener la oportunidad de vencer sobre las dificultades y problemas y ser una persona optimista que contagia el optimismo, ser una persona que de alguna manera valora a los seres humanos como los que les mencioné, que tuvimos la oportunidad de compartir. Y por supuesto, tenemos la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Aprendamos de los demás hermanos. Todos tenemos virtudes, por supuesto que todos tenemos defectos, pero aprendamos a ver las virtudes sobre los defectos de las personas. Tenemos que estar agradecidos con los que vinieron hoy, con los que hicieron el esfuerzo de estar aquí, porque son un ejemplo para nosotros y de esta manera es que lo podemos ver. Por eso digo, en el agradecimiento se aprende a la resistencia y por eso es que la Biblia nos habla de vencer. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, por favor. Busquemos Apocalipsis 2:7. Y dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Leamos ahí mismo en relación a vencer. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7. Repito, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para vencer, como leímos todas estas citas del Apocalipsis, primero usted y yo necesitamos aprender, reconocer y poner en práctica la gratitud. Y derivado de la gratitud nos conduce a la resiliencia, la capacidad de superar los problemas, la capacidad de superar las dificultades, los desafíos que la vida nos presenta y surgir de esas dificultades mucho más fuerte. Pero para ello necesitamos, usted y yo, aprender a ser agradecidos.